Bueno, Dios les bendiga. Amén. Vamos a iniciar una nueva clase el día de hoy para la gloria del Señor. En la clase pasada estuvimos viendo acerca del inicio de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ese fue el tema principal. Y decíamos que el inicio de la vida cristiana comienza cuando aceptamos a Cristo. Y empezamos a hablar de que un bebé nace y luego se va desarrollando poco a poco. Pero después llegamos a un punto en donde había una palabra que a todos nos llamaba la atención, que era pecado, ¿se acuerdan? Entonces, en esa clase estuvimos viendo qué era el pecado y en dónde se originó el pecado. Y estuvimos hablando de las dos personas que fueron creadas de manera perfecta, con materiales santos, perfectos. Y hablábamos del libre albedrío, ¿se acuerdan también? Hablábamos del libre albedrío y el hermano Julio hizo un comentario muy especial y fue que nosotros no deberíamos tener libre albedrío. Y eso es grande, porque si nosotros no tuviéramos libre albedrío, fuera glorioso, porque a raíz de lo que estuvimos estudiando del libre albedrío es que el único que estuvo aquí en cuerpo humano y no tuvo libre albedrío en toda su vida fue Jesucristo, porque toda su vida fue hecha hacia la voluntad de Dios Padre. Amén. Y decíamos que es complicado vivir sin pecado. Y terminamos en los versículos en el que la Biblia nos enseña de que desde que Adán pecó, desde que Adán y Eva tuvieron la caída, todas las generaciones después de ellos son pecadores. Y no son pecadores por los pecados que cometen, sino porque traen una naturaleza de pecado. Y ese es el tema de hoy, naturaleza de pecado. Naturaleza de pecado. Ese es el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy. Quiero que inclinen su rostro y hacemos una oración para iniciar este tema. Eterno Dios, muchas gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia, que nos permite estar hoy en este lugar, en tu presencia, Señor, para escudriñar tu palabra, para leer tu palabra, para aprender de tu palabra. Permite que nuestro corazón sea abierto. Permite, Señor, que nuestro entendimiento y nuestros sentidos sean abiertos para poder estar receptibles a tu luz. Bendice nuestras mentes, nuestros corazones. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Ahora vamos a estudiar la naturaleza del pecado. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Bienvenidos los nuevos personajes especiales que están entre nosotros. Dios les bendiga, Manuel. Bienvenido, bienvenida. Vamos a leer 8 versículos. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 4 del 1 al 8. Dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció
Andando en el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo... Amén. Cuando la Biblia habla de que somos pecadores, no se refiere a los pecados meramente intencionales de personas con conciencia de maldad, porque acabamos de leer una historia en donde sí hay una intención, ¿verdad? Sí hay una intención de su hermano. La Biblia dice en este pasaje que acabamos de leer que se ensañó, ¿verdad? Y la palabra ensañar quiere decir complacerse en maquinar un mal hacia una persona y sentir placer por eso. Eso es ensañar. Entonces, cuando vemos a Caín en este pasaje, vemos a una persona con una intención. Pero desde que Adán pecó, se transmitió la naturaleza de pecado a toda la humanidad. Por eso está escrita esta historia de Caín y Abel. Y conocemos a Caín y Abel como los primeros hijos de Adán y Eva después del pecado. Caín no se convierte en un asesino porque ha tenido ejemplo de sus padres para hacerlo, ¿verdad? Fue el impulso de una naturaleza humana caída en él que lo hizo cometer este acto insostenible y lo hizo caer en tan desagradante y desagradable pecado. Hay que resaltar en esta historia que no fue Eva la que le enseñó a Caín a tener envidia. La Biblia no dice eso. No fue Adán que le incitó a Caín a desarrollarse en violencia para que atentara contra su hermano. No se ven esos ejemplos en la Biblia. Entonces estamos viendo a una persona que la fuerza de la maldición de su libre albedrío de hacer lo que a él le parece, lo lleva a niveles irracionales al ser humano. Siempre el libre albedrío, el hecho de sentir que tenemos el poder de hacer lo que nos place, nos lleva a acciones irracionales. Porque en el caso de Caín, no es a cualquier persona que le está haciendo un mal, ni de quien está planeando hacerle llegar hasta la muerte. Estamos hablando de su propio hermano. Y no había un mal de parte de Abel, porque ¿qué mal pudo haberle hecho Abel a Caín como para que él pensara y se deleitara planeando su muerte? No había mal. Entonces vemos algo mucho más fuerte que el simple hecho de pensar maldad. Vemos una naturaleza que impulsa a la maldad. Amén. Este problema es tan grande
que pasa por alto la opinión de Dios. Vemos que ahí, antes de que Caín cometa el pecado, Dios le habla a Caín y le dice: ¿por qué te ensañaste con tu hermano? Y ahí en el versículo anterior, en el versículo 7 dice: con todo esto, a ti será su deseo. Así le está diciendo en el versículo 7. Y eso quiere decir: Caín, no importa, él se va a someter a tus órdenes. Hablando de Abel. Y le dice: a ti será su deseo. Y le dice: y tú te enseñorearás de él. Le dice: tú vas a mandarlo. ¿Por qué te molesta? Incluso después de que Dios le habla de esa manera, en el versículo 8 dice que Caín ejecuta su pecado en la mente y lo hace realidad. Entonces no podemos negar que esa naturaleza de pecado se desarrolla desde que somos engendrados por herencia de los progenitores y no por enseñanza de ellos. ¿Sí? Amén. Por esta razón los niños nacen con naturaleza de pecado, aunque no tengan conciencia de que están pecando. Por naturaleza ellos nacen así. A un niño no se le enseña a desobedecer. A un niño no se le enseña a ser rebelde. A un niño no se le enseña a tener envidia por otro juguete. A nadie se le enseña, a ninguno de los niños se le enseña a pelear por juguetes que no son de él. Y podemos atribuir esto a la inconsciencia, pero no es cuestión de inconsciencia, es cuestión de naturaleza de pecado. Gloria a Dios. Entonces vemos que en los niños, vaya, un ejemplo claro, la vez pasada estuve hablando de Abraham. Abraham es un niño muy lindo. Ya comenzaba a caminar y él entendía cuando le decía la hermana Mila: venga papi, venga. Él iba para donde la hermana Mila. Pero ahora, ya después de unos meses que camina, si la hermana Mila le dice: venga papi, venga, él corre para otro lado. ¿Será que él no entiende que es venga papi? ¿Sí? Él entiende. Pero no es porque sea una cuestión de raciocinio de maldad, sino es naturaleza. Amén. Es naturaleza. Entonces, no podemos separar la humanidad de la naturaleza de pecado. Están sumamente adheridas. Y todo ser viviente actúa conforme su naturaleza. Todo ser viviente actúa conforme su naturaleza. Quiero mencionar los seres humanos y las especies. Voy a ponerle 3 ejemplos. El primero: nosotros podríamos preparar la mejor lasaña. ¿Usted sabe qué es una lasaña? Bueno, podríamos preparar la mejor lasaña con los mejores quesos, con carnes especiales, con diferentes ingredientes, y colocarlos en una mesa, una lasaña. Pero a 5 metros de esta lasaña podemos poner un animal muerto, ya en descomposición. ¿Hacia dónde cree usted que inclinará su voluntad un zope? ¿Verdad? Al animal en descomposición. Él va a actuar conforme su naturaleza. Nosotros podríamos tener un taller de fabricación de hilos, en el caso de hermano René, un taller de fabricación de hilos de los mejores, de los especiales, un cuarto lleno de telas y alfombras finísimas, de fibra de vicuña, así se llama la mejor tela, vicuña, en donde todo está muy limpio, un cuarto lleno de las mejores telas. Pero a 5 metros podemos poner un charco lleno de lodo, con fango, pegajoso. ¿Hacia dónde cree usted que inclinaría su voluntad un cerdo por impulso de su naturaleza? Al charco, indiscutiblemente. Él va a actuar conforme su naturaleza
y se va a revolcar en el lodo, porque esa es su naturaleza. Ahora, nosotros los seres humanos podremos tener la maravillosa y gloriosa demostración de amor del Padre en Jesucristo, sus mandamientos y sus leyes que nos llevan hacia la santificación, purificación, justificación y todas las bendiciones celestiales al obedecer su palabra. Pero del otro lado, del otro extremo, tenemos todo tipo de satisfacción personal, de las que mayormente van en contra de los mandamientos de Dios, y una maldición de libre albedrío que inclina de manera egocéntrica los deseos y van en contra de Dios y contra sus leyes. ¿Hacia dónde creen ustedes que se inclinará la voluntad del ser humano por impulso de su naturaleza? Al pecado. Al pecado. Por impulso de su naturaleza. Nosotros, gloria a Dios, nacemos siendo pecadores. Nacemos así. Y es muy importante, usted se ha fijado que en la iglesia cristiana no se bautizan niños. En otras religiones sí, pero en la iglesia cristiana no se bautizan niños, porque el bautismo ya es perteneciente a una persona con conciencia, ¿verdad? Con conciencia de que es pecador y que ya siente en él el deseo y el impulso del Espíritu Santo por rendirse a un Dios soberano. Entonces, en la iglesia cristiana no se acostumbra a bautizar niños, pero sí se acostumbra a que los niños sean presentados a Dios, ¿verdad? Entonces, es muy importante que los hijos de los cristianos se presenten a Dios. Es importante que los padres entreguen a sus hijos a Jehová recién nacidos. Y esto es para que Él los bendiga, los toque y los haga suyos. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios toca es santificado. Todo lo que Dios toca es santificado. Encontramos en la historia que Jesús les dice: dejad a los niños venir a mí y no se les impidáis, porque los tales es. La Biblia dice que los padres traían a los niños para que los tocase y los bendijese. Así dice el versículo. Y todo lo que Él toca es santo. Porque cuando vemos a Moisés allá estando en una tierra, no una persona, tierra, Dios le dice: Moisés, quita tus sandalias, porque el lugar en donde estás santo es. ¿Por qué? Porque Él tocó ese lugar. Amén. Entonces, por eso los padres traen a sus niños, para que el Señor los toque y los santifique. Amén. Necesitamos encomendar a Jehová la vida de nuestras futuras generaciones. Los niños no nacen con la santidad de un ángel, porque hay un dicho por ahí: son angelitos. Pero no, los niños no nacen con ese nivel de santidad. Nacen con la impureza de pecado por naturaleza. Y el Dios poderoso y eterno le dijo a Adán que si pecaban, de cierto morirían. La paga del pecado es. Y Dios en la historia ha hecho morir a hombres, mujeres y niños. Niños que aparentemente son sin pecado, pero en la justicia de Dios han muerto. Así que cuando nosotros entramos por aquí, debemos entrar por sus puertas con acción de gracias.
Porque si no fuera por la misericordia de Dios y el sacrificio de Cristo, solamente recibiéramos su justicia y nuestra paga. ¿Cómo puedo yo comprobarle que el Señor ha hecho esto? Génesis capítulo 6, versículo 17. Génesis 6, 17. Dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, y todo lo que hay en la tierra morirá. No estamos viendo que Dios hace acepción de niños angelitos, ¿verdad? Dice la Biblia: toda carne en que haya espíritu de vida. Primero. Segundo ejemplo, Sodoma y Gomorra, Génesis 19, versículos 24 y 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó todas las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Claro, ¿verdad? Se fueron hombres, mujeres y niños. También se fueron, otro ejemplo, en esto de la justicia de Dios, otro ejemplo es los primogénitos de Egipto. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11, del 4 al 6. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Eso es cuando Dios se lo dice a Moisés. Pero en el capítulo 12, versículo 29, dice el cumplimiento: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todos los primogénitos, a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Estamos viendo que ahí no hay separación de angelitos. Vemos a un Dios que ejecuta su poder en justicia. Tenemos que tener algo bien claro en la mente. No es un diosito gordito, cariñosito, viejito del que estamos hablando. No es un diosecito. El mundo y nosotros los cristianos tenemos que tener claro que es un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios justo, que no le celebra la maldad al ser humano. Y a pesar de lo que el ser humano es, Él tiene misericordia. Bien, vaya conmigo a Salmo 136. Salmo 136. Yo voy a leer una parte y usted lee la siguiente. 136, ¿verdad? Salmo 136, del 3. Yo leo la primera parte y usted lee la última. Versículo 3.
Alabad al Señor de los señores, al único que hace grandes maravillas, al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo grandes lumbreras, el sol para que señorease en el día, la luna y las estrellas para que señorease en la noche. Leemos el siguiente. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. ¿Estamos viendo? Al principio todo parece que es solamente un Dios bueno, ¿verdad? Pero luego habla del que hirió. Y luego completa el escritor, porque para siempre. No estamos hablando de un diosecito. Estamos hablando de un Dios que, a pesar de lo que el ser humano es, Él extiende su misericordia. Gloria a Dios. Quiero dar un ejemplo. Quiero dar un ejemplo que aunque un niño sea hijo de un buen pastor, aunque un niño sea hijo de un profeta usado por Dios, que haya sido concebido en purificación de ayuno, escuche bien, ese niño nacerá siendo pecador. Nacerá siendo pecador. Por naturaleza caída, no por pecados ejecutados. Amén. Por esta razón, hemos visto un montón de ejemplos, un sinfín de ejemplos de personas que procuran llevar su vida en santidad y viven para Dios, pero sus hijos no son como sus padres. ¿Sí? O vemos en la otra parte, que los hijos son siervos del Señor, pero sus padres son más pecadores que Satanás. Amén. Entonces, quiero que hagamos la diferencia en que no depende de quién seas hijo, sino que hay una naturaleza ahí, en el ser humano caído, que no se puede quitar solo por decir yo me lo quito. Amén. Muchos pastores son siervos del Señor y dedican su vida al servicio de Jesucristo, pero de repente uno de sus hijos aparece cometiendo un pecado de inmoralidad, aún teniendo toda la enseñanza de la palabra de Dios desde su niñez, y cometen estos pecados. ¿Lo ha visto? Sí. Ahora, las personas que no conocen a Cristo, hablando del término de no conocer a una relación íntima, las personas que no conocen a Cristo, o las personas que viven su vida sin ningún tipo de límites, como si no les importara las leyes de Dios, ellos están muertos espiritualmente, muertos, porque no entienden la gravedad de su caminar por la vida. Pero los cristianos ya han nacido espiritualmente y a medida crecen se van dando cuenta que no solo es de conocer al Jesús de la historia, sino a un Jesús, a una persona que nos llama a tomar una cruz, abandonando nuestros vicios, deseos propios, para que le sigamos en todos sus pasos. Amén. Haciendo su voluntad y cumpliendo sus mandamientos. Ahora, esta persona, un cristiano, no es una persona que no comete pecados, sino que es otro pecador que ahora entiende que es pecador y le duele por no ser mejor. Pero cree en el sacrificio de Cristo y está seguro que la sangre de Cristo es suficiente para limpiarlo.
y por eso quiere seguir. Amén. Por eso día a día vuelve a levantarse para seguir los pasos de Jesucristo. Hemos sido testigos de tantos casos en donde vemos personas cristianas, casi siempre jóvenes, que caen en pecados públicos y se hace un escándalo. Se hace un escándalo y me da tristeza que siempre el fin de todo esto sea causa de vituperio para el Evangelio de Cristo. No es tanto la reputación personal de las personas. ¿Por qué? Porque nadie tiene la solvencia moral para sentirse superior que otro. Nadie. Nadie es sin pecado como para que agarre las piedras y se la tire a otro sin examinarse a él mismo. Pero lo que me entristece es que todo esto lleva afrenta a Cristo y a la iglesia. Estos no son pecados que le lleven relevancia a otro tipo de iglesias y a otro tipo de religiones. No es algo que sea tan complicado. Pero en el cristianismo, estos pecados son algo escandaloso. Muy escandaloso. Y aunque el mundo quiera o no reconocerlo, el mundo tiene altas expectativas de los cristianos. Créanme. Porque ha habido y hay cristianos que indiscutiblemente transmiten la imagen de Cristo hacia ellos. Y el mundo puede verlo y no solo lo ven, lo testifican. Ese sí es cristiano. Amén. Entonces, ese testimonio es mucho más importante que una cuenta de Facebook bien actualizada. Es mucho más importante. El punto principal es que todas las personas en la iglesia deben saber que todo ser humano lucha contra una naturaleza, principalmente cuando es cristiano. Lucha contra una naturaleza. Y no es una lucha con un sueño, con el hambre, con cualquier cosa. Es una naturaleza de pecado que llena de impulsos nuestro ser y van inclinados hacia el mal. Los cristianos no somos soberanos, ni mucho menos superhéroes, ni superhombres, ni supermujeres que vuelan por el mundo con las alas de santidad. No. Los cristianos no somos eso. Somos seres humanos que luchan con una naturaleza de pecado. Y la Biblia dice que somos de carne. Somos de carne. Y siempre viviremos en una lucha y solo podremos vencer si el poder de Cristo nos transforma día a día. La naturaleza de pecado es mucho más fuerte de lo que quizá creemos y pensamos. Es un grave error confiarnos y creer que podemos dominar los impulsos del pecado. No somos tan poderosos. No somos tan poderosos, somos débiles. Somos susceptibles y accesibles al pecado. Por naturaleza, somos pecadores. Y nadie puede sostener lo contrario. Nadie puede sostener lo contrario. Porque si sostiene lo contrario, estaría pecando. Porque haría a Dios mentiroso. Y la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él. ¿Sí? Es imposible desligar nuestra humanidad de la naturaleza del pecado arraigada en nosotros. Gloria a Dios. El que no está en Cristo es esclavo del pecado. Pero cuando estamos en Cristo, esas cadenas son rotas. Y toda nuestra vida es el tiempo de gracia de Dios en el que tenemos la oportunidad de venir a Él para que nos transforme
porque no tenemos el poder para transformarnos a nosotros mismos. Es solo Él transformando nuestra mente y nuestro corazón. Es solo su gracia que nos capacita para vencer los impulsos de nuestra naturaleza. Es solo el poder de Dios y su gracia que restringe el pecado en nosotros. Sabemos que hay personas que cometen pecados más grandes y nosotros decimos, yo no haría eso. Yo no cometería ese pecado. ¿Verdad que sí? ¿Usted ha visto personas que usted dice, qué bárbaro ese? Pero según nosotros no pecaríamos de esa forma por temor. Pero eso no es obra de nosotros. Eso es la gracia de Dios en nosotros. Es Dios restringiendo nuestro pecado con sus manos. Es Él restringiéndolo y poniendo límites a nuestra vida. Es Él. Hay otras personas de las que Dios se aparta a tal distancia que ya no sienten ni una pizca de temor. No sienten una pizca de temor y cometen toda clase de maldades sin remordimiento. Les da lo mismo. Pero eso es que Dios quita sus manos y las restricciones de su gracia. Y entonces ellos actúan conforme todo impulso de su naturaleza. Y ellos se pudren en su propia maldad. Se pudren en su propia maldad. Pero nadie puede jactarse de sentirse suficiente de no cometer pecados por decisión propia. Porque en sí mismo no tiene ese poder de vencer al pecado. Eso solo puede hacerlo Jesucristo en nosotros, y a Él sea toda la gloria. Amén. Llegamos al final de esta clase. Amén. Gloria a Dios.